she's proud today because her roses are in bloom. Another Pleasant Valley Sunday, charcoal burning everywhere. Another Pleasant Valley Sunday, here in Study Symbol. Hidden Hills, La Reunión. Cuando era adolescente, el Instituto Mission Valley era el centro de mi mundo. Me encantaba. Estaba en el equipo de natación, trabajaba para el periódico. Era maestro de ceremonias en la gala anual de nuevos talentos y tenía un grupo de amigos fantástico. Lo que no tenía era novia. Sí, de vez en cuando salía con alguna chica, pero al final lo único que querían todas era que fuéramos amigos. ¿Por qué razón? Porque yo era encantador. En ocasiones, súper encantador. Y como todo el mundo sabe, los tipos encantadores se quedan los últimos. Ah, y además no hay manera de que echen un polvo. Me imagino que no eras demasiado popular. ¿Sabes qué? No quería ser popular, costaba mucho trabajo. Sí, es verdad, porque todos los tíos querían ser tus colegas y las chicas acostarse contigo. Me gustaba ser normal y corriente, ir al instituto y estar con mis amigos. Eso suena horrible. Lo sé. Estás muy agobiada cuando eres popular. Todos los chicos del instituto me pedían citas. Sí, porque mentías y les prometías acostarte con ellos. Cada uno tiene su truco. Yo era un ratón de biblioteca, me gustaban los libros y me pasaba el día estudiando. No tenía tiempo para chicas. ¿Acné crónico? Era como una pizza con ojos. Y este fin de semana es la reunión del 20 aniversario de la graduación. 20 años, qué barbaridad, cómo pasa el tiempo. El año que viene es la de mi 10º aniversario. ¿Te graduaste en 1994? Sí, tenía 17 años. Me salté un curso. Pam, el horno sigue encendido por si quieres meter la cabeza en él. Qué buena amiga eres. Tengo ganas de que llegue mi reunión. Echo de menos a la gente. ¿Sí? ¿A quién? ¿A Steven? Nos votaron como la pareja con más posibilidades de casarse en el futuro. Y tocó el saxofón en la banda de la escuela. Era músico, ¿eh? Me escribía canciones. Sí, el tío rimaba Sara con tu hermosa cara. Era bastante guapo. Teníais que ver una foto de ese tío. Estaba como un palo y parecía que llevaba un pelucón afro. Era un micrófono andante. ¿Y qué pasó? ¿Por qué lo dejasteis? Sus padres se divorciaron y se mudó a Michigan. Creía que le dejaste tú. No, las circunstancias separaron nuestros caminos. Me dijiste que le habías dejado tú. No. Fue muy duro porque el teléfono es muy caro y el billete de avión ni te cuento. Estuve 2 años llorando todas las noches. Ay, qué pena. La verdad es que sí. Es una ¿Quién historia es triste. esta chica tan guapa con las piernas abiertas? Elisa Garner, capitana del equipo de animadoras. Y eso que está haciendo se llama Splits. Me gusta. Dios mío, estaba muy enamorado de ella. ¿Y esa mujer era tu novia? ¿Mi novia? Sí. No, ¿qué dices? Es que, verás, ella era animadora y yo no era nada, ¿sabes? Con lo cual, tú nunca has tenido ese problema, ¿verdad? No. Ya. Me encanta la posturita. Normal. Sí, ya lo he notado. En mis anteriores embarazos tenía antojo de berenjenas, pero esta vez tengo antojo de pudín y yo odio el pudín. ¿No tenemos pudín? Si mezclo mayonesa y cacao en polvo, ¿me saldrá un pudín? Pam, ¿cuándo piensas decirle a Manolo que estás embarazada? Trae mala suerte contarlo antes de los 3 meses. Cariño, pero no el padre. No sé cómo se lo va a tomar y ahora no puedo quedarme sola. Si rompe contigo porque estás embarazada, es que no es el hombre de tu vida. Sí que lo es. Ya lo sé. Voy a hacerme un par de pruebas más de embarazo para asegurarme antes de decírselo. ¿Para qué pasar por ese trago sin estar segura? Pam, estás embarazada. No sé. Sí, yo también me alegro mucho de volver a escucharte. Sí, no, ya nos veremos en la reunión. Muy bien, compañero. Hasta luego. Esta reunión va a ser la primera vez en 20 años que los chicos volvemos a estar juntos. 20 años, Janine, no puedes perdértelo. Da, creo que deberías ir por tu cuenta y pasártelo bien. Yo sería un estorbo. Cielo, me apetece mucho que estés con nosotros. Eran mis mejores amigos en el instituto. Pero es que no conozco a nadie y haréis los típicos chistes de tíos que yo no cojo. ¿Chistes de tíos? No, por Dios. A ver, ese con el que hablaba por teléfono se llama Owens el Tintero. ¿Owens el tintero? Sí, bueno, es Andy, pero le llamábamos Tintero porque cuando se metía un bolígrafo en el bolsillo le explotaba. Oh, ¿y cuántas veces realmente ocurrió? No sé, creo que una. ¿Eso no es un chiste de tíos? No, ya no, te lo acabo de contar. Ni siquiera es gracioso. ¿Sabes quién estará también? Frank el Gordo. Deja que lo adivine. Le llamáis Frank el Gordo porque en realidad está muy delgado. No, es Frank el Gordo porque está muy gordo. Está gordísimo, pero te va a caer genial. Sí, cariño, me encantan los tipos gordos, pero yo no pinto nada. Vete solo. Está bien. Janine, te diré la verdad. Quiero presumir de ti. ¿Qué? Quiero enseñarle a todo el mundo la mujer tan maravillosa con la que me casé. Ah, ya entiendo. ¿Quieres que esté ahí como un pasmarote, en plan mujer trofeo? No te resultará ofensivo. Debería ofenderme, pero me hace gracia. ¿Eso quiere decir que vendrás? No.
Chicos, ¿qué creéis? ¿Pensáis que Klinkman llegó alguna vez a la mesa de billar? ¡La mesa de billar! ¡Atención, que estoy bailando! Tintero, necesito un pantalón. ¿Tienes alguno en la taquilla? ¿Os he hablado de mi empresa? Va muy bien. Es un lugar muy agradable en Tajoy donde me gustaría que... ¡Cállate, culo gordo! ¡Culo gordo! Ni siquiera está gordo. Claro que lo está. Enófobo, ¿no ibas a por las bebidas? ¡Enófobo! ¿Enófobo? ¿Todavía os saco? ¿Enófobo? Por entonces me llamaban así porque... Vea por las bebidas. Sí, mejor. Enseguida vuelvo. Y bueno, ¿alguno de vosotros está casado? Sí, todos lo estamos. Pero hemos dejado a las mujeres en casa. Genial. Hola, me pone 3 cervezas, un vino blanco y un whisky con agua. Muy bien, gracias. ¿Doug Barber? ¿Eres tú? Y allí estaba. Elisa Garner. Tan preciosa como el día que me ignoró en clase de geometría. ¡Qué bien estás! ¡Hey! Vaya, tú sí que estás bien, ¿eh? Muy bueno, siempre estuviste bien, la verdad. Pero no me lo puedo creer, Dios, es Elisa Garner. ¡Dios, es Doug Barber! Dios. ¡Dios! Es increíble, ¿eh? Reencontrarse otra vez con todo el mundo y ver cómo han cambiado, ¿no? O cómo no han cambiado. Es muy estupendo, ¿no? Sí lo es. Pero... Si te digo la verdad, el único motivo por el que he venido a esta estúpida reunión era para verte a ti. ¿Verme a mí? Venga, Doug. Ya sabes cuánto me gustabas en el instituto. ¿Que yo qué? ¿Que yo te gustaba en el instituto? Un montón. No es cierto. Por favor. No era casualidad que estuviera en todas las clases contigo. Oh, Dios mío. ¿Sigues enamorada de él? ¿De quién? De Steven. Por favor, Zack, lo dejamos hace 20 años. No lo dejasteis. Se mudó a Michigan. En teoría, oficialmente seguís juntos. Cariño, estás loco. Estoy casada contigo. Sí, pero yo soy tu segundo plato. Estás conmigo porque no podías estar con él. Dios mío, nunca te había visto celoso. No estoy celoso. Sí, estás celoso. Mis sentimientos no son graciosos. Acabas de decir sentimientos. Pues sí, tengo sentimientos, sí, y ahora mismo los estás hiriendo. Estoy hiriendo tus sentimientos, qué mono eres. No soy mono. Lo siento, cielo. Me siento fatal. Si me muriese, ¿volverías con él? Oye, mírame. Te quiero más que a nada en el mundo y siempre va a ser así. Te quiero, ¿vale? ¿Eso es un sí? Ah. Es un sí, ¿no? ¿Te gusta la magia? La verdad es que no. Estoy aprendiendo magia. Es que no me gusta la magia. Coge una carta. Luego casi se cae a la piscina. Dios, ¿y por qué no me dijiste nada, Elisa? Era un adolescente, una idiota. Sí, evidentemente, porque yo estaba ahí, así que ¿cómo es posible que no me dijeras nada? No sé, creo que pensaba que yo no te gustaba a ti. ¿Qué? ¿Que no me gustabas a mí? Tú eras Elisa Garner, la capitana de las animadoras. Solo no me habrías gustado si yo hubiese sido gay. E incluso así habría hecho una excepción. Entonces, ¿por qué no me dijiste nada tú a mí? Pues porque tú eras animadora, ya sabes cómo son los institutos. Tú tenías que venir a por mí. Lo siento, es que no sabía qué hacer. Pues escribes una notita y la pasas por ahí. O se lo dices a una amiga que se lo dice a un amigo mío que me lo dice a mí. Doug Barber sigue siendo adorable. Sí, claro. ¿Y de qué me sirve ahora, eh? Para que lo sepas, tenías el culo más apetecible de toda la clase.
¿Sabes una cosa? Ahora sí que me has arruinado la noche. Así que voy y le digo a Frank el Gordo, eso te pasa por hacer un muñeco de nieve de barro. ¿Os dais cuenta de que habéis contado esta misma historia hace 10 minutos? Oh, lo siento, señorita Rottenmeier. ¡Señorita Rottenmeier, bueno! Sí. Soy yo. ¿Estás ocupada? No, estoy buscando un tenedor con el que sacarme los ojos. Tengo noticias. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¡Estoy embarazada! Pam, estaba contigo cuando te enteraste. Sí, acabo de enterarme en este momento. Y Manolo quería que fueras la primera persona en saberlo. Oh, Manolo no sabe que yo lo sé. ¿No es estupendo? ¿Qué ha dicho? Espera, te lo paso. Hola, Janine. Hola, Manolo. Voy a ser padre, igual que mi padre y el padre de él anteriormente. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Parece que lo lleva bien. ¿Cómo se lo dijiste? Bueno, encontró unos test de embarazo en la basura. ¡Qué romántico! Qué feliz soy. Janine, ya te llamaré. Cielo, por favor, he hecho pis encima. Bienvenido. Hola, cielo. ¿Dónde estabas? Pues estaba... He ido por las bebidas. ¿De verdad? Sí. Ah, Sí. ¿y dónde están? ¡Qué camarero tan estúpido! Ahora mismo vengo. Dag, Sí. has estado por ahí 40 minutos. No me he ido 40 minutos, Janine. Me fui hace unos 10 minutos, 11, como mucho. Dag, han sido 40 minutos horribles, llenos de magia, eso sí. ¿En serio? Verás, es una casualidad. Me encontré con alguien justo en el... ¿Ah, sí? Sí. ¿Y quién era? ¿Elisa Garner? Venga, Dag, te vi hablando con una mujer al otro lado de la pista. Sí, y tus encantadores amigos me informaron de todo. Chicos, gracias. Estamos siempre contigo, enófobo. Escucha, quiero explicarte esto porque tengo una razón muy buena para haberme quedado tanto tiempo. ¿De verdad? Genial, porque yo tengo una razón muy buena para hacer lo que voy a hacer. ¿Y qué vas a hacer? Largarme. ¡Ya vale! ¡Janine! Janine, por favor, escúchame. Si escuchas lo que te voy a decir, lo entenderás. Sí, entendería por qué te empeñaste en que fuera tu reunión para que... ¿Cómo dijiste? Espera que me acuerde. Sí, para presumir de mí. Pero en vez de eso me abandonas con Tintero, Mortero y ese grupito y te vas a ligar con tu fantasía adolescente. No estaba ligando. ¿No? ¿Y por qué mirabas con amor su excesivamente valorado físico? ¿No te parece guapa? Increíble. Vale, Janine. Oye, de pronto me he visto en una situación que era... Escucha, tienes que saber una cosa. Ella me dijo que yo le gustaba en el instituto. ¿Y qué? Pues que yo le gustaba en el instituto. ¿Y qué? Que yo le gustaba en el instituto y perdí mi oportunidad. ¿Y qué importa, Dag? Fue hace 20 años. ¿Qué importa? ¿Cómo que qué importa? Sí, ¿qué importa? ¿Quieres que conduzca yo? ¿Importa? ¡Importa, Janine! ¡Porque yo le gustaba! ¡Yo le gustaba en el instituto! ¿Sabes una cosa? Esto es una crisis matrimonial. ¿Qué dices, Janine? Hemos superado crisis mucho peores. Es un juego. Lo hacemos para no aburrirnos, ¿entiende? Gracias. Así que la animadora de la que estabas enamorado estaba enamorada de ti. Sí, ¿te lo puedes creer? ¿No te parece trágico? Puro Shakespeare. Exactamente, eso es. A ver, estos planos están perfectos. Llevadlos dentro, os veo allí, ¿de acuerdo? Gracias. No pasa nada por pensar que me perdí algo importante, ¿verdad? ¿Pero qué dices, hombre? Si no sintieras eso, estarías muerto. Exacto. Dios mío, es que no puedo entender por qué Janine no se da cuenta de eso. Oye. ¿Se lo has contado a Janine? Sí, pensé que ella lo ¿Y entendería. hablaste a Janine de alguien de quien estabas enamorado en el instituto? Sí, pensé que era una historia No interesante. se sacan a relucir amores del pasado. Bueno, ¿No sabes pero el daño que le haces a la persona a la que amas? Intentaba explicárselo. Es como una puñalada en el corazón que duele y quema cada vez más. Pero bueno, ¿qué te pasa a ti? No, ¿qué te pasa a ti? Debería darte vergüenza. Vergüenza. Es un juego de dialéctica. Aviva el espíritu. ¿Te dejó sola durante 40 minutos? Sola no, estaba con Houdini y el gordo de turno. ¿Qué rollo tienen los tíos con las animadoras? Menudo cliché. Claro, como que nosotras no teníamos fantasías con el típico jugador de fútbol musculoso del instituto. Ya te digo. ¿El mío jugaba al béisbol? El mío al waterpolo. El mío sí que era futbolista. El problema de los chicos populares es que nos trataban como una mierda. Por eso estábamos locas por ellos. Es verdad. Los chicos populares son idiotas. Uy, está frío. Bien, ¿lista para ver cómo va tu cacahuete? Espero que tenga el cuerpo de Manolo. Vale, estaré al loro por si se le empiezan a ver los abdominales. Bien. ¿Ves el corazón ahí, el punto que parpadea?
Dios mío, hay un niño ahí dentro. ¿Vas a tener otro bebé? Sí, es increíble. Voy a tener otro bebé. ¿Y otro bebé? Sí, es lo que he dicho. Voy a tener otro bebé. No quiero decir que tienes 2 bebés aquí dentro. No puede ser. ¿Qué dices? No me asustes. ¿Ves eso? Es otro corazón. ¿Ver qué? Eso está latiendo. El cerebro también late, ¿verdad? No, no late. Pues en mis otros embarazos sí. No. Recuerdo perfectamente que sus cerebros El latían. cerebro no late. Dios santo, ¿son gemelos? Son gemelos. No, es un error. Tengo casi 40 años y ya tengo 2 hijos y estaba tomando la píldora. Ya. No pueden ser gemelos. ¿Sabes? Tienes razón. Menos mal. Son trillizos. Dios mío, no. ¿Lo ves? Unos ¿Qué? trillizos no están tan mal, ¿no? Janine, te odio, te Pam, es odio. broma, son gemelos. Lo siento, Enséñamelos, cielo. enséñame Están dónde ahí, están mis están ahí, ¿los gemelos. ves? Emily estaba durmiendo en el suelo otra vez. Estoy empezando a pensar que si la arropamos en la alfombra puede que suba a la cama. Oye, quería decirte que lo siento. Nunca debí contarte todo eso de Elisa. Cariño, soy tu esposa. Puedes contarme cualquier cosa que sientas por muy estúpida que sea. Gracias. Y oye, nunca tuve intención de dejarte sola todo ese rato. Es que me quedé conmocionado. Fíjate, si hubiera salido con Elisa Garner en aquella época, yo hubiera sido una persona diferente, con más confianza en mí mismo. Un tío popular, ¿entiendes? Cuando te vi por primera vez eras bastante pringado. Cielo, ya te he dicho que lo siento. ¿Por qué me insultas? Quería decir que eras indeciso y torpe y te costaba muchísimo estar cómodo conmigo. ¿En serio? ¿Te puse un 0 en saber estar? ¿No has oído la parte en la que te pedía que me perdonaras? Doug, te estoy diciendo que por eso me atraías tanto. Porque no eras el típico tío chulo, creído y popular, cosa que habría sido si hubiera salido con la señorita animadora. Me gustaste porque eras divertido, atractivo y encantador. Un segundo. ¿Has dicho encantador? ¿Encantador? ¿Estás diciendo que te gusté porque yo era encantador? Sí, creo que es una cualidad muy respetable. Estupenda, es que no puedo creer que me compensara. ¿Qué quieres decir? ¿Que a quién diablos le importa Elisa Garner? La vida real se parece mucho al instituto. Gente que se queda embarazada sin querer. 2 niños. 2 niños. Oh, Dios mío. 2 niños. Ahora soy el doble de feliz, sí. Gente que se pone celosa sin motivo alguno. Bueno, al menos lo intento. Sí. Lo intento. En realidad nada cambia, aunque si tienes suerte llegas a aceptarte como eres. ¿Cómo no te diste cuenta de que Lisa Garner estaba por ti? ¿De qué me estás hablando? Mira el corazón que dibujó en tu anuario. En la I de su nombre puso un corazón. Y más corazones en SEC y en el Eres encantador. Dios mío. Dios mío, estaba todo ahí. Creía que ya no te importaba. Y no me importa, no, nada, está superado. Y si tienes mucha suerte, encuentras a alguien que te acepta tal y como eres. Oye, ¿qué significa SEC? Sigue en contacto. ¿Sigue en contacto? ¿Sigue en contacto? Dios, quería seguir en contacto conmigo y yo no lo hice. Soy idiota, pero ¿cómo pude ser tan estúpido? Muy estúpido.